Cordial saludo. Vamos a hablar de los impuestos territoriales de la actividad 5 y bueno, vamos a empezar a hablar de qué son los impuestos territoriales. Cuando hablamos de los impuestos territoriales nos referimos a tres aspectos, que es sus características y el marco que fundamenta legalmente este tipo de impuestos. Entonces, partiendo de que es un impuesto que grava el gobierno, ¿no? Para aquella riqueza de las personas manifestada la propiedad de bienes raíces. ¿No? Hablamos también de que esto también tiene un avalúo catastral y también depende principalmente del Departamento de Planeación de NP, que se encarga de consolidar anualmente estas cifras y a lo que se refiere a los departamentos y municipios del país. Por consiguiente, sus características, ¿no? Entonces hablamos de que este tipo de impuestos van para un mejor desarrollo institucional, así como mejorar la capacidad que tiene el gobierno para llegar a sitios apartados. Y bueno, hablamos también de que habla, como lo mencionábamos antes, del predial, del ICA y sobre la tasa de la gasolina. Bueno, la ley que lo estableció, partimos de la ley 223 de 1995, la cual estipula la realización tributaria y se dictan otras disposiciones sobre la materia. Esto es principalmente lo que ocurre allí, la ley principalmente que fue creada. Cuando hablamos de qué es, qué es el impuesto de industria y comercio, nos referimos a que es un impuesto que grava las actividades comerciales e industriales y el servicio que ejerzan sobre las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente. Entonces, ¿cuáles son sus elementos? Vamos a hablar de que esta se encuentra dictada a partir de la ley 1983 y se establece también una base gravable que es muy importante y una unificación de las tarifas. Entonces, como lo mencionaba, el Estado busca obtener recursos para cubrir sus necesidades a través de este tipo de impuestos creados de acuerdo a un plan de desarrollo, ¿no? Esto sencillamente habla del periodo gradable y los ingresos del contribuyente obtenidos durante ese periodo. Habla sobre su estructura, las tarifas. Entonces se habla de que se habla de una causación principalmente bimestral. En el, citamos acá un ejemplo de la ciudad de Bogotá, cómo se realiza, y tiene que cumplir con tres requisitos aquí mencionados. ¿Qué es el ICA? Es un impuesto de carácter municipal que se genera a partir de las actividades industriales o comercializadas realizadas, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. ¿Qué entendemos nosotros por ICA? Eh, es el recaudo, fiscalización del impuesto de industria y comercio para el caso de Bogotá. ¿Por quién está encabezada? Hablamos de que la Secretaría Distrital de Hacienda es la encargada de verificar ese tipo de información. ¿Lo debe pagar quién? Cualquier establecimiento, comercio o aquellas personas naturales o jurídicas, eh, así no cuenten con un local u oficina que presten un servicio, valga la redundancia. Describa cómo se clasifica el ICA. Entonces, el ICA hablamos de que hablamos de un régimen común, un régimen simplificado que tiene que cumplir con este tipo de requisitos aquí mencionados, de las VBTs, los rangos en que no se muevan en los rangos establecidos allí. Y por último, eh, cuando hablamos de las descripciones principales de los gravámenes del ICA, se establece por qué, por los ingresos que obtiene una persona natural o jurídica durante cada bimestre del periodo anterior. Sí, entonces se debe tener en cuenta lo que mencionamos antes, la totalidad de sus ingresos extraordinarios, menos las actividades exentas, devoluciones, descuentos, ventas de activos, etc. Aquí una clasificación de las actividades industriales, comerciales y la actividad de servicios. Buenas noches, mi nombre es Mayra Galeano y les voy a hablar de algunos de los impuestos que son complementarios con el ICA. Uno de estos es el impuesto a avisos y tableros, es diferente. Este solo se genera o se causa cuando hay una colocación de avisos, vallas o tableros o emblemas sobre la vía pública que esté visible desde el espacio público. Este impuesto, al ser complementario, se liquida en la misma planilla del impuesto del ICA. ¿Qué se entiende por impuesto del ICA y cuáles son las bases gravables del ICA? Estas, la base gravable son las que pagan las personas naturales o jurídicas que hagan actividades como tal en Bogotá, sin importar que tengan o no un establecimiento de comercio. Pueden ser naturales o jurídicas, como ya lo vemos. ¿Cómo se clasifican estas tarifas del ICA?
Principalmente tenemos 4 servicios, dependiendo de su actividad, si es industrial, si es comercial, si es de servicios de empresa o si es financiera. Aquí tenemos las agrupaciones también dependiendo del tipo y las tarifas por mil. Por ejemplo, acá se manejaría de tarifa de 4.14 por mil, tarifa de 8 por mil. Entonces, dependiendo de la subcuenta en la que esté o de la agrupación en la que esté, se calcula esta tarifa. Las principales bases gravables del impuesto están constituidas por la totalidad de los impuestos, de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el momento del año gravable. Se entienden por actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa, distribución de bienes o de mercancías. Por ejemplo, la base cuando es de servicios es de 4 VTs, es decir, a partir de 188.000 pesos. Y cuando son ya por compras, 27 VT, que sería de 1.270.000 pesos. Esa sería nuestra base gravable. ¿Qué regímenes existen y cuáles son sus características? Principalmente dentro del régimen tributario tenemos el simplificado, el común y el especial. En el simplificado encontramos minoristas, agricultores o ganaderos. En el común, por ejemplo, por exclusión, todo aquel que no hace parte de este simplificado. Pero existe el régimen especial, que son las entidades sin ánimo de lucro. Gracias. Saludo, mi nombre es Laura Gual y continuando con la presentación vamos a hablar acerca de qué es no subvención y excepción. Respecto a esto, podemos decir que estos conceptos se refieren a la determinación de pagar o no un impuesto. Por su parte, la excepción es esa ventaja fiscal que la ley le otorga a un contribuyente respecto a la exoneración de un pago total o parcial de un tributo. En el ámbito como tal tributario nos indica que la excepción es esa omisión del impuesto en el caso de que no se aprecie una capacidad contributiva en el receptor de la renta. Ahora bien, la no subvención consiste en la manifestación expresa que hace el legislador respecto a la exclusión de ciertos individuos o actividades según sea el caso. Entonces, para este específico concepto nos habla de que el hecho generador configura el impuesto, es decir, la no subvención se manifiesta en la no presentación de declaraciones tributarias y el no pago del impuesto. Entonces, la diferencia entre estos conceptos es que hay excepción cuando de no existir la norma exoneratoria, la actividad o persona pues quedaría grabada. Hay no subvención cuando la norma no se refiere a determinada actividad o persona. Y la excepción busca delimitar el alcance de la norma impositiva, de modo que la no subvención sería entonces un mecanismo lógico para acotar el ámbito de la imposición. Ahora vamos a hablar sobre qué es presunción y cómo funciona este sistema de determinación. Entonces, para este caso se refiere directamente a esa prueba admisible en los actos y procedimientos tributarios que pueden ser distribuidos a su vez por medio de una prueba. Entonces, a excepción de los casos en los que la norma con cierto rango de ley expresamente prohíba y en la cual indispensablemente para su aplicación entre el hecho demostrado y el que se trate de deducir haya una conexión precisa y directa de acuerdo pues, a las reglas del criterio humano. Entonces, para poder entender este concepto es necesario mencionar que la presunción, de acuerdo al artículo 755 en su numeral 3, nos dice que la renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro tiene como presupuestos principales la existencia de indicios graves de los cuales se puede interpretar que las consignaciones realizadas, ya sean en cuentas bancarias o de ahorros, por terceros o cuentas de contribuyentes que no correspondan a las registradas en la contabilidad, pues entonces pertenecen a ingresos derivados de operaciones realizadas por este. Y también es importante mencionar que la periodicidad general para el ICA es entendida como el momento en el que se exige que el impuesto de industria y comercio pueda ser anual o bimestral. Es decir, el artículo 4 del Acuerdo 648-2016 dispone que a partir del 1 de enero de 2017 este tributo se declarará con una periodicidad anual, salvo que los contribuyentes cuyo impuesto a cargo correspondiente a la sumatoria de la evidencia fiscal del año exceda sus 391 VT. ¿Sí? Entonces, quienes declararán y pagarán bimestralmente el tributo dentro de los plazos para que el efecto señale el Secretariado Distrital de Hacienda. Ahora, nos preguntan si existen excepciones y entonces vamos a hablar inicialmente de que en pagos o abonos a cuentas que se efectúen a los no contribuyentes del impuesto del ICA. También existe una excepción en pagos o abonos de los no sujetos exentos del impuesto ICA. También cuando el beneficiario de pago sea una entidad de derecho público o cuando el beneficiario del pago sea catalogado como un gran contribuyente por la DIAN. También aquellas personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que sean damnificados a consecuencia de actos terroristas o catástrofes, entidades sin ánimo de lucro, también aquellos que hayan sido víctimas de secuestro,
o desaparición forzada, y finalmente quienes no hayan efectuado operaciones sometidas a este impuesto, pues de acuerdo a lo que nos indica el acuerdo 469 el 22 de junio del 2011. Y para finalizar, es importante mencionar que, pues, cuáles son las normas que hacen parte del fundamento legal del ICA en Bogotá. Entonces, está inicialmente el acuerdo de la ley 97 de 1913, que nos habla como tal del Consejo Municipal de Santa Fe de Bogotá, nos habla de que puede crear libremente el impuesto y contribuciones para atender de forma conveniente los servicios municipales sin necesidad de previa autorización por una asamblea departamental. Luego nos habla también de que el acuerdo 756 del año 2019 se estableció a partir del 1 de enero de 2020 para que todos los contribuyentes del impuesto de industria y comercio sean pertenecientes del régimen común. Ahora, ¿cuáles son para el resto de municipios? Entonces está el impuesto de industria y comercio, que está regulado por el municipio dentro de cada uno de los parámetros que fija la ley 14 de 1983. También está la ley 84 de 1915, que es la que autoriza a que los consejos municipales puedan establecer la tarifa de ICA. Y finalmente está el acuerdo, el artículo 343 de la ley 1819 de 2016, donde dice que el impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio en el cual, pues, se realice la actividad grabada. Y si existe algún tipo de régimen especial o diferencias entre dicha regulación, se puede precisar que la diferencia entre el ICA de Bogotá y los demás municipios es en cuanto a las tarifas. Por ejemplo, en Bogotá, la DIAN la establece dependiendo de la actividad económica de las empresas, y a nivel municipal varía de acuerdo a lo que establece cada consejo municipal. Muchas gracias. Un cordial saludo, yo soy Diana Huertas. Continuando con la presentación de mis compañeros, tenemos este cuadro comparativo del funcionamiento del ICA en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Santa Marta. Aquí pues tenemos lo que es el hecho generador, el sujeto activo, sujeto pasivo, periodicidad y legislación. Por lo general pues aquí lo que cambia es la legislación, casi para todas pues inicialmente pues, aplica con la ley 14.983, pero para cada ciudad mediante decretos y otras leyes pues se le han ido haciendo modificaciones a este impuesto. La periodicidad pues para algunos es bimestral y anual, para otros solamente es anual o solamente es bimestral. En el sujeto activo pues se hace en la ciudad que corresponda. El hecho generador pues para casi todos pues son personas industriales, comerciales, de servicios, financieras, y los sujetos pasivos pues cambian en algunas ciudades. Por ejemplo para esta, que son servicios sin financieras de jurisdicción, también para temporales, patrimonios autónomos, entre otros. Por otro lado, tenemos cuáles son los mecanismos de recaudo anticipado del impuesto y cómo funcionan. Entonces, para este impuesto lo que se hace es que pues, se debe declarar y pagar por cualquier actividad comercial, industrial o de servicios. Este se recauda pues por el RTI de manera anticipada, mensual o bimestral, donde pues el agente retenedor retiene un monto al proveedor y pues lo paga a cada ciudad o municipio que corresponda. Un ejemplo de esto sería Bucaramanga. Entonces en Bucaramanga se estableció una retención en la fuente con el acuerdo 044 del 2008 con el objetivo de facilitar, acelerar y pues asegurar el cobro del citado impuesto. Entonces pues todas las personas naturales, jurídicas y otras personas pues reciben este acuerdo mediante pues la ordenanza municipal 078 del 2009 y otra resolución. Lo que hace es que se designa como retención en origen, pues que deben retener, deben reducir todos los pagos, las devoluciones que se realicen pues según los contratos o las contrataciones de generar el pago, y pues sería el 5 por 1000. Por otro lado, tenemos qué aspectos principales de las obligaciones sustanciales y formales de la retención en la ICA. Entonces, pues según el artículo 1, el origen de la obligación sustancial, pues es la obligación tributaria sustancial que se origina al realizarse el presupuesto a los presupuestos previstos en la ley como los generadores del impuesto, y ella tiene por objetivo pues el pago de este tributo. Otros también pues es registrarse ante la Secretaría de Hacienda o pues ante las tesorerías municipales, presentar anualmente dentro de los plazos pues lo que se determine en cada entidad territorial, llevar un sistema contable que se ajuste a lo previsto en el Código de Comercio y pues de las demás disposiciones, solicitar pues un cierre de actividades ante la Secretaría de Hacienda, entre otros, o pues también hasta ante las rentas municipales. Ahora, por último, pues tenemos cómo se regula el tema del procedimiento tributario en Bogotá y en las ciudades que mencionamos anteriormente. Entonces, pues según el artículo 343 de la ley 1819 de 2016, pues el impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio en el cual se realice la actividad grabada. Los procedimientos tributarios en Bogotá pues son las correcciones de las declaraciones tributarias, la liquidación provisional, la firmeza de las declaraciones tributarias. En cuanto al régimen tributario sancionatorio, pues hay una conducta que es sancionable, una firmeza del acto administrativo, una aplicación del artículo 640 del Estatuto Tributario
y una acumulación de rebajas sancionatorias. Y eso sería todo y muchas gracias.